y muchos piensan que Dios todavía está hablando. Bueno, dice la Escritura en Deuteronomio 18, que el profeta, o el que diga que es profeta, y supuestamente profetice algo y no se cumple, es falso. Y al falso profeta hay que apedrearlo. Es lo que dice la Biblia. Entonces, los falsos profetas había que apedrearlos. Y hoy por ahí hay algunos falsos profetas, falsos apóstoles, honestamente, que si viviéramos menos mal, que den gracias a Dios, que no vivimos en la época de la ley mosaica, si no, se apedrearían. El cementerio había que agrandarlo para sepultar a esos falsos profetas. Sí, amén. O sea, la Biblia es muy clara. O sea, amén, que los maten o... Sí, también. La Biblia es muy clara en su definición de lo que es un profeta, lo que es la verdadera profecía, que es hablar directamente la palabra de Dios. Los profetas citan a Dios, o sea, hablan en primera persona. Yo, Jehová. ¿No? Entonces, la Biblia es clara en su definición. Ahora, a lo largo de los siglos, algunos evangélicos han usado el término profeta de diferentes maneras. Aún durante la Reforma, como que hubo ciertos teólogos que decían que nosotros somos predicadores y entonces nosotros somos profetas. Entonces, existe cierta confusión ahí. Pero lo que hablaste, Michael, de los profetas modernos con profecías falibles, esa idea a veces se saca y se prueba con el profeta Agabo en el libro de Hechos, que dicen de que profetizó algo que no se cumplió exactamente. Pero si realmente ves ahí y estudias lo que pasó, o sea, él profetizó de que Pablo iba a ir a Jerusalén, iba a ser atado por los judíos, y luego dicen, es de que no fue atado por los judíos, fue atado por los romanos. Pero es la misma cosa que ocurre en toda la Biblia, de que los que están detrás de una acción son los responsables. O sea, Pedro puede decir de verdad a los judíos en Hechos 2, vosotros crucificaste a Jesucristo, el autor de la vida. Y eso es una afirmación verdadera, ¿no? Aunque ningún judío puso los clavos ahí en el cuerpo de Jesucristo, los soldados romanos lo hicieron, pero eran los responsables. Entonces, yo creo que Agabo, o sea, se presenta como un profeta de Jehová que da una predicción ahí y se cumplió exactamente como Agabo dijo. Entonces, no hay ningún cambio de definición en cuanto a profecía desde Deuteronomio 13 y 18 al Nuevo Testamento. Sí. Entonces la pregunta es esa: ¿cómo puedo hablar con un familiar, un amigo, que cree que Dios le habla audiblemente? La pregunta que tendríamos que hacerle es, ¿tú debes juzgar la Biblia por tu experiencia o debes juzgar tu experiencia por la Biblia? Yo debo ir a la Biblia primero y ver lo que la Biblia dice, y a la luz de eso evaluar mi experiencia. Todos nosotros tenemos intuiciones, tenemos inclinaciones, y podemos fácilmente llamarle a esas intuiciones o inclinaciones Dios me dijo, Dios me movió. Sin embargo, en el ministerio pastoral uno ve mucho hermanos que dicen, wow, esto fue de Dios, Dios me movió a hacer tal cosa, y en el momento parecía que iba a salir de bien y después le salió muy mal, y uno se pregunta qué pasó ahí. ¿Fue Dios que lo movió o tú tomaste una decisión porque tenías una inclinación y le estás atribuyendo eso a Dios? Nosotros sabemos que Dios es soberano, obviamente, todo está en el decreto divino, pero aquí estamos hablando de la decisión que yo tomo en mi responsabilidad. Yo recuerdo, conozco a un hermano que estaba predicando la palabra, y cuando a alguien se le acercó y le dijo, wow, mientras tú estabas predicando, yo vi claramente la mano de Dios
sosteniendo el globo terráqueo. Y yo sé que tú vas a predicar el evangelio en el mundo entero. Y esta persona muy sabiamente le dijo, dime exactamente dónde era que estaba la mano en el salón. Bueno, no, porque al final de cuentas él lo vio en su mente. No es que vio una mano, ni que vio un bolo terráqueo. Después esa persona hasta renunció del ministerio y nunca ha predicado en ningún sitio. O sea que tampoco la profecía se cumplió. Pero es este tipo de experiencias que la gente atribuye constantemente a Dios me dijo, Dios me habló. Sí, hay que tener en cuenta, ayer intenté hablar algo de eso y Josías también ha hablado. El canon está cerrado. En otras palabras, hermanos, hermanas, amados, Dios ha dicho todo lo que iba a decir. Hay un librito escrito hace muchos años por Sir Robert Anderson que está en castellano. Se titula El silencio de Dios. Dios dio su último discurso. Eso es exactamente lo que dice Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en la Biblia, en la Reina de las Versiones, dice, por último, nos ha hablado por el Hijo. La palabra ahí, el texto, dice, la palabrita griega, eschatos, finalmente, el último discurso de Dios, el último, se llama, lo dijo Sugel esta mañana, se llama hijo, no lleva artículo ahí, hijo, alguien que tiene la esencia, las características, todo lo que requiere para llevar el título de hijo. Señores, ya Dios dio su último discurso, ya Dios no añade nada más. No se le está añadiendo el capítulo 28 o 29 a Hechos, ni el 22 a Juan, ni el 23 a Apocalipsis. Ya Dios dijo todo lo que iba a decir. Él no dice nada más. Se acabó. He does not say one thing more. He has said everything that he wanted to say. Period. Eso está en inglés de español por si acaso, para que todos entiendan. Para que todos entiendan. Por si acaso. Por si acaso. Por ¿Sabes, si las Michael? moscas. Esta mañana voy a decir algo increíble aquí en Grace Community Church. Esta mañana Que olvidamos los dominicanos. No, es otra cosa más increíble. Esta mañana yo oí la voz de Dios y la oí, fue una experiencia tan clara como yo estaba oyendo la voz de don Evis Carballosa ahora mismo. La oí aquí y no es un chiste, es que de verdad aquí está la voz de Dios. Si tú prestas oído, tú puedes oír la voz de Dios todos los días, tan fresca como cuando se escribió. Escuchen lo que dice Hebreos capítulo 3 versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Esto es sencillamente increíble. El autor de Hebreos está citando aquí el Salmo 95. Pero el Salmo 95 a su vez está haciendo alusión a un incidente que ocurrió en Éxodo 17 en la época de Moisés. En Éxodo 17 ocurrió lo de la tentación en el desierto y ahora 1000 años después David, escribiendo el Salmo 95, dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y luego, más de 1000 años después, el autor de la carta a los Hebreos dice que el Espíritu Santo dice eso. O sea, él estaba diciendo a la gente de su época: escuchen lo que todavía está diciendo el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Así que cuando tú lees tu Biblia, tú estás escuchando la voz de Dios. Y es una experiencia tan real como si esa voz viniera del cielo. Yo creo que si creyéramos eso, leeríamos la Biblia con más atención y con más reverencia. Es la voz de Dios, hablándonos todavía. Muy bien, dice Apocalipsis 22, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Y de paso, no se refiere eso solo al Apocalipsis, es a todo el libro, a toda la Biblia. Y dice así, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, del libro de esta profecía, Dios quitará su parte. Ahora vamos a corregir aquí a la reina. Su parte del libro de la vida. La palabra libro ahí no es libro, es la palabra árbol, zulón. Dios va a quitar su bendición. Árbol de vida tiene que ver con bendición. No habla ahí del libro de vida. Nadie pierde su salvación. De paso, hay algunas personas que creen que pueden perder su salvación. Y yo tengo buenas noticias para ellos. Aunque lo crean, no la van a perder.